Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarles sobre la inflación. Bueno, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento de forma general y sostenida de los precios de los bienes y servicios de una economía. Lo que este aumento genera es una pérdida del poder adquisitivo en la población. Y también genera efectos negativos en la economía y también en los habitantes de una nación. El BCR, o sea, el Banco Central de Reserva, que es la autoridad monetaria nacional, tiene como objetivo y como meta poder controlar este aumento. Hay tres formas de poder medir la inflación. Tenemos el deflactor, que sirve para poder calcular el promedio de los precios de los bienes y servicios de un determinado país en el promedio de un año. Luego tenemos el índice de precio al por mayor, o sea, el IPM. Luego tenemos el índice de precio al consumidor, el IPC. Ahora vamos a hablar de las causas y consecuencias de la inflación. Primero tenemos la demanda. Cuando la demanda aumenta pero el sector productivo no está preparado o no está en las condiciones de enfrentar el incremento, entonces aumentan los precios. Luego tenemos los costos. Cuando los costos de producción aumentan, ya sea por una devaluación, una crisis económica o cualquier otro motivo, los productores se ven en la obligación de aumentar los precios para mantener su beneficio. Luego tenemos las causas sociales. Cuando se advierte acerca de aumentos de precios pero a futuro, es posible que los productores resuelvan anticiparse a ellos subiendo ya los precios de sus productos. Luego tenemos las consecuencias. Una de las principales consecuencias es la pérdida o caída del poder adquisitivo, ya que con la misma cantidad o capital que antes podías comprar algún bien o servicio, ahora lo puedes comprar pero a mayor precio. En conclusión, cuando mayor sea la inflación, menos va a valer tu dinero o tu capital. Ahora vamos a hablar de los tipos de inflación. Primero tenemos la inflación moderna. Se produce cuando el aumento de los precios sucede de forma paulatina y la relación de precios se mantiene medianamente estable. Mientras se mantenga este término de medianamente estable, la inflación moderna no es considerada una amenaza para la economía. Luego tenemos la inflación galopante. Bueno, se produce cuando los precios aumentan de 2 a 3 dígitos. Por ejemplo, de un 15%, un 20% o un 25% anual, y así progresivamente. Ahora, este tipo de inflación puede llegar a traer problemas o consecuencias graves si no se toman las medidas a tiempo. Luego tenemos la hiperinflación. Bueno, la hiperinflación es superior a la galopante, ya que consiste en cientos o miles por ciento de aumento. De esta manera, la inflación se trata de una grave crisis económica. Cuando la inflación supera ya el 50% mensual o el 100% anual, ya se considera hiperinflación. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de la inflación. Ahora vamos a hablar de algunos pequeños ejemplos. Primero tenemos el de la inflación de Venezuela, que fue en el año 2021, donde superó el 680%, lo cual se consideró baja a comparación de otros años. Por ejemplo, en el año 2020 estuvo rondando alrededor de 2.960%. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la inflación que se está dando en Estados Unidos ahora mismo. Estados Unidos está con 8.6% de inflación. Ahora mismo la canasta básica de los Estados Unidos aumentó a un 7.5% interanual. ¿Esto a qué se debe? En el 2020 se generó una pandemia. Esto generó que muchas empresas cierren y dejen de producir. Se generó un despido masivo de los trabajadores. En los Estados Unidos se despidió a 22 millones de trabajadores por la pandemia. Quedaron muchas vacantes. Estados Unidos estaba preparándose para que se dé una recesión prolongada, pero esto no se dio. Estados Unidos se recuperó de una manera muy entusiasta. ¿Cómo se dio esto? Buscaron soluciones. Una de las soluciones fue que se dio un apoyo gubernamental, así como en el Perú. Se dieron bonos, el Estado dio diferentes bonos para diferentes personas. Igualito pasó en Estados Unidos. Bajaron su tasa de interés para que la gente empiece a realizar, los consumidores aumenten para que haga un movimiento económico. Y bueno, las soluciones que dieron, que fue un apoyo económico y bajar los intereses, sí dieron el resultado. Esto logró que las personas vayan a consumir a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, viajen, compren, vayan a tiendas. Entonces, aquellas empresas tuvieron que luchar con una demanda masiva, una demanda alta, porque estas empresas se quedaron sin trabajadores
tuvieron que contratar, pero muchas veces no lograron llenar aquellas vacantes, entonces no había el personal necesario y no había suministros necesarios porque no hubo producción durante mucho tiempo. Entonces, al no haber suministros, al no haber producción, estos suministros tuvieron que elevar sus precios. El poco suministro que había tuvo que elevar su precio por la alta demanda. Y bueno, ¿cómo es que esta inflación puede afectar a los países sudamericanos? Es que es muy probable que estos países sudamericanos se genere una hiperinflación, ya que la Reserva Federal está analizando el hecho de aumentar su tasa de interés. Muchos países hace mucho tiempo ya aumentaron su tasa de interés. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva de Perú por 7º mes consecutivo aumentó el 3.5% de la tasa de interés. Entonces, como es sabido, muchos bancos de reserva trabajan con el Banco de Reserva Federal. Entonces, al aumentar el Banco de Reserva Federal su interés, más el aumento de interés que se están dando en los bancos centrales de reserva, el interés sería mucho más alto. Y muchas empresas, las MIPES, trabajan con los bancos, se realizan préstamos, pero al ser el interés demasiado alto, muchos no van a poder cubrir esto. Y al no poder cubrir, van a tener que generar un despido de los trabajadores. No se sabe si masivamente, está aún por verse, pero esto sería pues muy negativo para nosotros, porque al haber un despido de los trabajadores aumentaría la tasa de desempleo y también aumentaría la tasa de pobreza. Entonces, en los próximos meses está por verse que se genere una recesión económica. De esta manera podría afectar la inflación de los Estados Unidos a los países sudamericanos, o a todos los países en general. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre la inflación en el Perú. De antes, de lo que hoy se está viviendo y lo que se podría venir, ¿no?, en el 2030. Si hablamos de antes, un poquito de historia, la hiperinflación en el Perú fue causada, ¿no?, por la falta de autonomía en el Banco Central de Reservas del Perú. Debido a que cuando el gobierno requería financiamiento para cubrir el déficit fiscal, solicitaba al Banco Central de Reservas del Perú que le preste dinero para cubrir la brecha fiscal. Como consecuencia de la inflación en el Perú, el Producto Bruto Interno empezó a decrecer y la demanda del dinero se redujo. En agosto de 1990, el PBI per cápita del Perú llegó a estar a un nivel alcanzado en el año 1960. Ahora, si hablamos del año presente, 2022, la inflación en el Perú fue de 0,36% en mayo pasado, la más baja de los últimos 3 meses, con la que el país andino alcanzó una variación acumulada de 3,53% durante los 5 primeros meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según el reporte mensual del organismo, el país andino alcanzó una inflación acumulada de 8,36% en los últimos 12 meses. Esto se da entre junio del 2021 y mayo del 2022, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito qué se tiene o qué se proyecta al 2030 en el caso de Perú sobre la inflación. Según algunos recortes de proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial, cabe preguntarse qué pasará en el futuro cercano. En este sentido, en los últimos días se ha hablado acerca de la posible estanflación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es un proceso económico en la cual se produce un estancamiento económico. O sea, estamos hablando de ¿qué? De un crecimiento bajo o negativo de la producción y alto desempleo, en conjunto con una alta inflación. Ahora, algunos investigadores advierten que de acuerdo a las proyecciones al 2030, un promedio, podríamos reproducir lo de los
años 80, donde hablamos de una década de una alta inflación y estancamiento económico mundial, que en el caso de Perú, ¿qué podría? Va a generar una alta inflación y un estancamiento económico mayor, y con una población joven que correrá el riesgo de no tener la posibilidad de un empleo decente. Bueno, eso es todo de nuestra parte y hasta una próxima. Gracias.